Este era el sonido que todas las noches se escuchaba en aquel pueblo, allá, en el Cerro del Marqués. Ahora lo conocen como el Cerro de Ejército de Oriente, pero antes lo único que estaba por encima era la punta. No se veía todo el cerro, todo el resto estaba cubierto de agua. Llegaban hasta allí en balsas, pero al escuchar el llamado del caracol, hombres y mujeres de todos los poblados llegaban a las orillas, dejaban allí su transporte y subían. Subían al cerro donde aquel anciano de cabellos blancos, les contaba las historias más hermosas. Les hablaba sobre los antiguos, sobre las tradiciones, sobre el respeto, sobre el amor, sobre la veneración. Y tenía una habilidad para contar. Tenía una habilidad tal que si les hablaba del jaguar, de aquel animal mítico, algunos podían percibir el calor de la piel del jaguar y hasta sentir la suavidad. Si les hablaba de las plantas aromáticas, y algunos podrían percibir el olor de las plantas exquisitas como el romero. Y también a través de sus palabras, si él acaso describía una cascada, ellos podían verla, sí, con los ojos abiertos y aunque no estuviera allí. De ese tamaño era aquel hombre, porque no era cualquier cuentacuentos, no, aquel hombre era el guardián de la palabra, el guardián del don de la palabra. Le había sido otorgado a él. El hombre ya era muy anciano y sabía que su tiempo se terminaba. Tenía que buscar a otra persona porque los seres humanos no somos eternos, pero la palabra sí. Empezó a ver entre los jóvenes que iban creciendo y ninguno le complacía, porque tenía que ser un joven fuerte, sabio, pero también sensible, generoso, amable. Tenía que tener tantas cualidades porque el don de la palabra no es cualquier cosa. No cualquiera la utiliza de manera correcta. Fue entonces que vio crecer a un chiquillo. Él iba de un sitio a otro, a Xochimilco, aquí y allá, viendo crecer a los jóvenes guerreros. Y llamó su atención uno. Era un joven que tenía todas las cualidades, pero curiosamente el muchacho, cuando le hablaba, nunca te miraba de frente. El anciano pensó que era también una cualidad, la humildad. Sí, seguramente, un muchacho tan perfecto no podía ser soberbio. Fue entonces que lo eligió. Sucedió entonces que llamaron a los demás pueblos, al resto de los pueblos, llegaron hasta el Cerro del Marqués, subieron y habían preparado todo. Lo primero, llamado a los 4 puntos cardinales. Pero al final tenían que ser a solas, entre el maestro y el joven. Después de toda la ceremonia que habían hecho con el pueblo, aquel hombre le pidió al joven que entrara a su jacal. Y allí, después de encender copal, hierbas exquisitas de la región, lo tomó de las manos, cerró los ojos y lleno de alegría y de gozo, supo que había encontrado a la persona ideal para dejar tremenda responsabilidad. Espiritualmente empezó a transmitirle el don de la palabra, aquellas imágenes fantásticas, aquellas voces y los cantos de los antiguos, el sonido de los tambores. Ay, cómo se eriza la piel cuando la brisa matutina acaricia el rostro de la mujer amada. Ay, aquellas palabras que resonaban en todo el universo. El anciano estaba tan feliz
tomado de las manos de aquel joven. En ese momento, el muchacho levantó la vista y miró directamente a los ojos del maestro. El anciano trató de zafarse, pero no pudo. No era humildad lo que escondía el rostro bajo de aquel joven, sino la más podrida de las envidias, el deseo de poder. Pero el anciano ya no pudo hacer nada. Era demasiado tarde y después de unos segundos más, el anciano cayó al suelo, exhalando su último aliento. El brillo de los ojos en aquel muchacho era aterrador. Nadie podría describir el horror que se podía ver en sus ojos. Pero él se mantenía cabizbajo para que nadie se diera cuenta. Porque dicen que los ojos son la ventana del alma y su alma era terrible. En fin, después del tiempo necesario para despedir al maestro como se merecía, empezó a tocar el caracol y llegaban de todas partes a escuchar las historias. Pero el muchacho, en lugar de hablarles de los antiguos, empezó a hablarles de odio, de perversión, de lujuria entre familiares. Las cosas que aquel pueblo les hacían sentir una piedra en el estómago. Empezaron a tenerle miedo, mucho miedo, y dejaron de ir hasta donde él estaba. Llegó el momento en el que nadie subió hasta aquel lugar. Al anciano le llevaban las provisiones, de eso vivía él. Pero el joven estaba solo. No tenía manera de proveerse absolutamente nada y finalmente enfermó. Enfermó porque dicen que no te mata lo que entra a tu boca, sino lo que sale de ella. Una noche, febril, el joven, tirado en su petate, empezó a sentir un dolor en las entrañas. Empezó a sentir como si pequeñas uñas empezaran a desgarrar y a subir lentamente, lentamente hasta salir de su boca. Aquel vómito no eran más que los personajes de aquellas historias espantosas, personajes monstruosos que se iban arrastrando, escalando las paredes, quedándose en rincones y observándolo allí, viéndolo morir lentamente, esperando a su presa. En ese momento, el joven lo entendió todo. Una lágrima rodó por su mejilla y en ese momento clamó: perdóname, maestro, no sabía lo que hacía, perdóname. Una luz se iluminó en el cielo y entró como un rayo a aquel jacal. Dicen que aquella noche se iluminó todo el cielo. La gente tenía miedo y al mismo tiempo estaba maravillado. Aquellos seres desaparecieron. Y el espíritu del maestro se acercó al joven. Le levantó la cabeza y empezó a contarle historias. Empezó a contarle historias de valentía, de amor, de pasión, de todos aquellos valores que nos hacen mexicanos con un corazón hacia el mundo. El muchacho sonrió y exhaló su último aliento. El espíritu de ambos empezó a alejarse en una noche estrellada y bellísima. Mientras ellos iban hacia el arcano, el espíritu del joven le preguntó al del maestro: maestro, pero ¿qué va a hacer del don de la palabra? ¿Quién lo va a tener ahora? ¿Se va a perder? El maestro sonrió y le dijo: no te preocupes, he recibido instrucciones del Todopoderoso y cuentan y dicen que el don de la palabra ha sido esparcido por todo el mundo para que cuando tú quieras tocar el corazón de alguien que sufre,
de alguien a quien amas, de alguien a quien quieres consolar. Cuenta que por unos instantes el Todopoderoso te presta el don de la palabra para que salgas.